ahorita estamos con un convenio aquí con Sergio para estar juntos en las pláticas y estamos trabajando también aparte, porque también pertenecemos a la Alianza por la Salud Mental. Algunos de ustedes ya saben, les he platicado qué es la Alianza por la Salud Mental. La Alianza por la Salud Mental son varias asociaciones que trabajamos, cada quien en su rama, por el bienestar del paciente mental, por el bienestar en la salud del paciente mental. Y realmente estas pláticas cada vez aprendemos más, aunque tenemos muchos años aquí con ellos en las pláticas con el doctor Carlos Aviña. Bueno, todos lo sabemos. Él es una persona, aparte de ser psicólogo, primero estudió psicología y luego psiquiatría. Es una persona que es muy humana, muy responsable y se entrega por completo a sus pacientes. Entonces yo creo que todos lo conocemos y lo recomendamos muy ampliamente. Difícil eso. Entonces, realmente, ¿cómo demostrar la enfermedad mental? ¿Cómo el familiar va a decirle al paciente, sí, estás mal? Y entonces el paciente, que además no son tontos, ¿de acuerdo? Tiene una enfermedad mental, tenemos una enfermedad mental, pero no son tontos, dice, no, doctor, la que está mal es mi mamá porque se la pasa llorando todo el día. Y le digo, sí, se la pasa llorando, sí, por él. Entonces usted también tómese un chocho, le digo a la señora. No, yo no, él sí. Y entonces le digo, a ver, lo que pasa es que los dos tienen enfermedad mental, de alguna u otra manera, ¿sí? Y entonces a veces llegamos a esa negociación, ok, tú te tomas tu chocho y tu mamá se toma su chocho. Pero lo raro es que las mamás no quieren tomarse el chocho, ¿no? Ellas tampoco aceptan que tienen una enfermedad mental de otras características, pero también es una enfermedad mental, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar hoy de enfermedad mental. Es una enfermedad del cerebro, ¿estamos de acuerdo? Entonces pega en el cerebro. ¿Hay estudios para diagnosticarlas? No, desafortunadamente no, ¿de acuerdo? No hay estudios, ni un electroencefalograma, ¿sí? Ni una resonancia, etc. ¿Va a haber estudios? Posiblemente sí. Hay en investigación ciertos estudios que ya nos van a decir, se prenden áreas del cerebro que están funcionando mal, pero todavía no hay estudios. Es una enfermedad del cerebro, que tiene que ver, como lo decía, ¿no, Alejandro, con sustancias. ¿Cómo le llamamos a estas sustancias? Neurotransmisores, ¿verdad? O sea, son neurotransmisores. Ajá. Nosotros hemos aprendido los neurotransmisores muy fácilmente, pero es más complicado, ni le entendemos a veces nosotros, pero lo hemos aprendido así. ¿Qué neurotransmisor conocen? A ver, díganme uno. Serotonina. Serotonina, que es el más. La dopamina. Serotonina. El GABA. GABA, y oye, pues sí estudiaron, carajo. No chinguen, ahora sí. Vienen bien preparados. Serotonina. ¿Con qué enfermedad es la que está más relacionada a la serotonina? No, están duros con la depresión. Con la depresión. Por alguna razón, no sabemos, ¿sí? Mi serotonina no está funcionando bien. Por alguna razón. No sabemos cuál. Aún todavía no sabemos por qué se dan las enfermedades mentales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le llamamos... ¿Sabemos por qué se da la diabetes? Tampoco. Sabemos que tiene... No, sí, pero ¿por qué a ese le falló el páncreas y no a fulanito? ¿Sí me entienden? Sabemos que tiene un factor genético. La diabetes tiene un factor genético bien fuerte, ¿no? Casi seguro, si mi papá es diabético, cuidado. ¿Sí? Pero no sabemos todavía cómo se hereda. ¿Sí? Las enfermedades mentales es igual. Si yo tengo un familiar con depresión o con trastorno bipolar, cuidado, tengo mucho riesgo de yo también tenerla. Pero tampoco se sabe cómo la voy a tener.
ni por qué mi hermano sí y yo no, o al revés. Entonces, estas enfermedades las llamamos multifactoriales. Son enfermedades que tienen muchos factores que me condicionan la enfermedad. Un factor, y el más importante, ¿cuál es? Genético. ¿Sí? Un factor, y el más importante, genético. Pero a lo mejor mi papá es diabético, y yo ya supe que era diabético y llevo una súper buena alimentación, ejercicio y eso, y a lo mejor no me da. Pero a lo mejor mi papá es diabético, ¿sí? Llevo un buen ejercicio, dieta, y sí me da. Porque a lo mejor mi papá me transmitió la posibilidad de 10 de diabetes, de 0 en 10, 10. Aunque lleve una superalimentación, ya me chingué. Porque me tocó el 10. ¿Sí me entienden? Pero a lo mejor mi papá me transmitió nada más 3 de diabetes. Si llevo una buena alimentación, una buena calidad de vida, ejercicio, no me va a dar. En las enfermedades mentales es igual. A lo mejor me transmitieron 10 de bipolaridad. Lleve una super vida, una buena calidad de vida, me va a dar. Pero si me transmitieron un 3, 2 de bipolaridad, llevo una buena, no tengo mucho estrés, lo sé manejar, a lo mejor no me da. ¿De acuerdo? Por eso decimos que son multifactoriales. De hecho, una enfermedad que se parecería que no es multifactorial, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Por qué se da la tuberculosis? Por el bacilo de Koch. Así es, entonces, por el bacilo de Koch encontraron ya la causa de la tuberculosis. Pero fíjese que si yo agarro bacilos de Koch y se los echo a todo mundo, no todos les va a dar tuberculosis. Y entonces digo, entonces no solo el bacilo de Koch tiene que ver con la tuberculosis, porque si fuera nada más el puro bacilito, yo se los echo a todo mundo y todos les dan tuberculosis, pero no. ¿Qué los protege a unos y qué no los protege a otros? Sistema inmunológico. La genética del sistema inmunológico. A lo mejor mi sistema inmunológico, la nutrición. Si yo les echo en desnutridos, el desnutrido va a tener más riesgo de tener la tuberculosis. También un traumatismo puede ocasionar. Un traumatismo, etcétera, etcétera. Todo, el traumatismo me deprime, mis defensas, etcétera, hace estrés. En gente más estresada, más riesgo. Entonces, sí entendiendo que estas enfermedades son multifactoriales. Ahora el bacilo de Koch. Imaginemos que hubiera, dice el doctor Herrera, el esquizococo, ¿no? Que hay un bacilo que da esquizofrenia y que no está tan fuera de la realidad. Puede ser que sea un virus el que cambie mi sistema en el cerebro y sea el responsable de la esquizofrenia. Puede ser. Hay hipótesis virales de la esquizofrenia. Que no tosan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese esquizococo, ese bacilo de Koch, no solo podría dar la enfermedad. O sea, estas enfermedades son multifactoriales. Entonces, la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro. Multifactoriales, donde la genética tiene un factor muy importante y que altera, así como la diabetes alteró el páncreas, altera las sustancias del cerebro. ¿De acuerdo? El caso más simple, ¿qué es esto? 2 neuronas, ¿verdad? No sé dibujar, pero son 2 neuronas. ¿Sí? La de arriba, que se llama pre, y la de abajo, que es post. Presináptica y postsináptica. Las neuronas se comunican entre sí con una sinapsis. ¿De dónde se obtiene la serotonina? ¿Verdad? Ya no estudiaron tanto, ¿verdad? ¿De dónde se obtiene la serotonina? No, ¿de dónde? Del triptófano, ¿no? Y el triptófano es un aminoácido esencial, y ya les estoy hablando en chino. El aminoácido esencial quiere decir que solo se obtiene de la dieta, no lo produce el cuerpo. Entonces, para que yo tenga serotonina, tengo que ingerir triptófano para que ese triptófano se convierta en serotonina en el cerebro. El triptófano, ¿dónde hay triptófano? ¿En qué alimento? Chocolate. Principalmente en el maíz. En el maíz es rico.
Por lo tanto, un niño desnutrido, ¿qué le va a pasar? No va a tener serotonina. ¿Y le voy a dar Prozac para mejorar? No, le voy a dar maíz y se le va a quitar la depresión de la desnutrición. ¿Es más propenso a una enfermedad? No, va a tener depresión por falta, en la desnutrición. Los pacientes desnutridos generalmente tienen muchos síntomas depresivos, pero es una depresión secundaria de desnutrición. Ahora, la mayoría de nosotros no estamos desnutridos, estamos malnutridos, que es diferente, ¿verdad? Gordos, el mexicano, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa en mi serotonina? Entonces ya sí tengo la serotonina suficiente, que esta serotonina se almacena en vesículas y la vesícula pasa y hay unos receptores aquí. Son receptores. Van recibiendo a la serotonina. Entonces, la serotonina es esto y este es el receptor. Llega. ¿De acuerdo? Y este llegar hace que enfermedad médica, por algo, el receptor que estaba así, se volteó. Se hizo débil. Porque hay otra sustancia que es una hormona, que se le llama la hormona del estrés, que cuando estamos muy estresados, elaboramos mucho que se llama cortisol. Y el cortisol se le pega al receptor y lo hace esto. Y entonces cuando llega la serotonina, ¿qué pasa? No cae en el receptor. Y entonces como no cae en el receptor, se regresa la serotonina y aquí se le llama recaptura de serotonina. La serotonina se recaptura y aquí hay una enzima que se llama MAO que la rompe y la desecha. ¿Qué le pasó a nuestra serotonina que sí teníamos? No se utilizó. En la depresión, por muchas situaciones, por eso multifactorial, la serotonina no es captada por el receptor. ¿Sí? No es captada. Y entonces, al no haber serotonina, va a empezar a ver los síntomas de la depresión. Un síntoma. Tristeza. Muy bien, tristeza, ¿verdad? Otro síntoma. Nostalgia. Apatía. Nostalgia. Bueno, nostalgia, está bien. Se la dejo nada más porque soy buena onda. Fatiga. Insomnio. ¿Insomnio o sueño? Puede ser las dos cosas. Apetito bajo o apetito alto. ¿De acuerdo? Todo esto lo está dando la serotonina. Si no me está funcionando, me va a dar o insomnio, o alguna nos da insomnio e hipersomnia, ¿no? En la noche no puedo dormir y en el día en la plática, ¿quién está dormido por aquí? Para ventanearlo. Bueno, no está dormido. Margarita. Y en la plática, Margarita, ¿verdad? Y en la noche no puedo dormir, Margarita, y después de la plática, aquí en la plática de aquí. Y muy buena plática, me dice al final, Margarita, si te dormiste la mayor parte del tiempo. Nada más estoy viendo a Margarita. Por eso estuvo buenísima. ¿No? Sí, entonces tiene insomnio e hipersomnia. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma? Falta de concentración. Falta de concentración. Sí. Como que a eso se le llama pseudodemencia. ¿No? Falta de memoria. Por eso, de concentración, de atención, de memoria. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas de la depresión? Miedo, ansiedad. No es síntoma de la depresión, pero casi siempre viene junto con pegado, ¿verdad? Catastrofismo, ¿verdad? Siento que el 21 de diciembre se va a acabar el mundo, ¿no? Y sí me la creo, y sí, pues sí. ¿No? ¿Qué más? Irritabilidad. Irritabilidad. ¿Sí? O sea, no aguanto ni siquiera. ¿Por qué tengo que dar la plática ahorita? ¿No? ¿Cómo están los policías ahí, hijos de la chingada, que se salgan? ¿No? ¿Por qué nadie me dijo que era las 10? No voy a esperarme hasta las 10:30 ahora. ¿Y qué tienes que hacer después? Nada. ¿No? Oye, ¿tienes algunas? No. Entonces, pero me irrita. O voy en el tráfico. Y ya les conté mi anécdota de que por qué tomó fluoxetina, ¿no? O sea, porque alguna vez iba sin fluoxetina, irritable, ¿no? Neuras. Y entonces se me ocurrió comprar el periódico en la calle. Y entonces
deme el Reforma, ya me dio el Reforma, y el de atrás, que también creo que no tenía fluoxetina, empezó, y yo como no tenía fluoxetina dije, ahora se chinga. Así dije, bueno, así pensé, y entonces dije, ahora no me muevo. Tranquilo, le dije al de los periódicos, vamos a hacerlo más tranquilo. Vean mi neurosis, pero la del neurosis también, y bueno, pues agarre y cuando ya me rebasa, se me cierra. Mi serotonina estaba en cero, porque agarré y dije, ahora yo me le cierro. Y ahí voy y me le cierro. Pues él se me cierra otra vez. No sé, a ver quién tenía menos serotonina, estábamos jugando, no sé. Hasta que en la última cerrada se baja con un palo. Y dije, pinche pendejo. Así dije, de mí. Dije, soy un pendejo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y entonces me bajé rápido y le dije, discúlpame. No tuve la culpa, discúlpame. Sí, perdóname. Y el otro, como creyó que lo iba a agredir o algo, se quedó y ya se subió a su carro y dije, Carlos, a partir de hoy tomas fluoxetina. Desde ese entonces llevo 10 años tomando fluoxetina y de verdad, créanme, lo voy en el tráfico y se me cierran, no se me cierran y me vale madres. ¿Ah? ¿Sí? Esa falta de serotonina también tiene que ver con la neurosis, con la ansiedad. ¿Eh? Acá quien se ventanea, ¿no? ¿A todos? Sí, sí, los chinos están haciendo eso. Es que todos caemos. Están poniendo, Ese caso tuyo es el caso de sí, todos. están poniendo fluoxetina en el agua. Yo creo que con fluoxetina, de verdad, llevaríamos una vida más tranquila. Y si liberaron a la francesa, no estuviéramos tan encabronados. ¡Ah, pinche francesa! Porque además no sabemos si es culpable o inocente, nadie sabemos. Escasez. Pero sabemos que es culpable, nosotros, ¡ah, pinche francesa! Escasez de fluoxetina. ¿No? Ni sabemos. ¿Para qué chingados estamos? Lo más probable, vean a Margarita. Lo más probable si le hicieron un truco, ya no sabemos. Ya no sabemos. ¿Sí me entienden? Entonces, la idea, bueno, liberaron con mi fluoxetina, digo, qué bien que la liberaron. Tenían razón en liberarla porque pues, le hicieron un procedimiento inadecuado y a quien deben agarrar, pero ya, sin encabronarme. ¿Sí? Entonces, esa es la serotonina. Si no está funcionando, juren lo que llevamos una vida del nabo. ¿Sí? ¡Pinche Margarita, va! Vean a la fluoxetina. ¿Se me entiende? En cambio, con la fluoxetina, contesta lo que quieras. No, Margarita, no contesta. Esa es la fluoxetina. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace o no hace la fluoxetina. ¿De acuerdo? La fluoxetina, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo actúa aquí la fluoxetina? A ver, No sé. alguien que de ligas mayores que me diga dónde actúa la fluoxetina en ese. A ver, mira. Yo lo que entiendo ok. de la fluoxetina es, y también la sertralina, Sí, sí, que todos es esos. un inhibidor de la recaptura de serotonina. Muy bien. Entonces inhibe la recaptura de serotonina para que la fluoxetina no se vaya a la célula. La fluoxetina se regrese al receptor. El receptor que está así, la fluoxetina lo está chingue y chingue, ¿sí? Y en 3 semanas, y yo lo siento como cuando uno, en mis tiempos de enamorado, andaba tras una chica que no me hacía caso, y estaba chingue y chingue, hasta que ya abría su... Digo, se volteaba el receptor, y entonces por eso tarda 3 semanas en hacer efecto, ¿sí? En estar chingue y chingue al receptor, y lo sensibilizo. Y entonces ya entra y empieza a actuar y empieza a quitarme los síntomas, porque no actúa luego. Entonces yo le mando fluoxetina a alguien y a los 10 días me dice, doctor, estoy igual. Sí. Va a tardar un poquito. Claro, en su neurosis dice, pinche doctor no sirvió para nada, y se va con otro. Y entonces no le mandó fluoxetina, le manda sertralina. ¿No? Y ya nada más cambiamos, porque este inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina puede ser la fluoxetina, puede ser la sertralina, puede ser la paroxetina, puede ser el citalopram, ¿sí? Y hay varios, ¿de acuerdo? No, la venlafaxina es dual, ¿Cuál?
igual Pero que bueno, Cymbalta. actúa sobre serotonina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces la serotonina es un neurotransmisor que se ha implicado en la depresión, con los síntomas que ya dijeron, pero faltan algunos síntomas. ¿Qué otro? Pensamientos de muerte. Ese. Pensamientos de muerte. El 80% de los suicidios tienen que ver con la depresión. Y cuando al paciente que se suicidó se le toman niveles de serotonina, se dan cuenta que la serotonina estaba casi como yo con el taxista o con ese tipo, ¿sí? En ceros. ¿De acuerdo? Y cuando estamos con esta situación de serotonina en cero, tenemos muy alto riesgo suicidio. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, ¿cómo se pueden tomar los niveles de No. serotonina? Son de investigación. Ok. No hay diagnóstico Sí, sí, sí. todavía. Sí. ¿Sí? Yo sé que todos queremos que haya diagnóstico. A ver, diagnostíqueme la depresión, tómeme sangre. No hay, desafortunadamente. Son estudios de investigación y se miden en plaquetas. ¿De acuerdo? Pero bueno, no hay. Sí. ¿Es cierto que haciendo ejercicio se produce o estando enamorado? Enamorado, yo creo que sí, ¿eh? Sí, pero- y hasta la psicosis. No, porque tienen relación serotonina y dopamina. Por eso le digo, para nosotros es muy simple decir serotonina, depresión. No, la verdad, son todos los neurotransmisores que tienen que ver con todos. Pero el que más se ha ligado a la depresión es la serotonina. Haciendo ejercicio elevo mis dopaminas, endorfinas y todo, y mejora. Sin embargo, si tengo una depresión de 10, ni ganas me dan de hacer ejercicio. Y la gente entonces me dice, échale ganas. ¡Qué terrible consejo! Es como si tengo cólera y estoy en el excusado y vomitando, y alguien me dice, échale ganas para que ya no tengas diarrea. No chingue, ¿no? O sea, yo por más que le echo más ganas, pujo más, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Echarle ganas. Si estoy en depresión, pues estoy en depresión, o sea, échale ganas, no es tan fácil, porque pues, ¿cuál es uno de los síntomas de la depresión? Las ganas. No tengo ganas, ¿de dónde le voy a echar ganas? ¿De acuerdo? Entonces sí es un mal consejo y cae muy gordo a los pacientes que hemos estado en depresión y neuróticos que nos digan que le echen ganas, ¿no? O sea, no lo digan, por favor, se siente raro. Como diciendo, pues es tu culpa. Tú estás así porque quieres, porque no le echas ganas. ¿No? Pero no le echo ganas porque no están mis neurotransmisores bien. Ajá. Entonces mejor que el médico le eche ganas para que me saque de este cuadro rápido. ¿De acuerdo? Entonces, los síntomas de muerte, las ideas de muerte, es un síntoma cardinal de la depresión. Hay que tenerlos bien en cuenta. Entonces ya llevamos, ¿qué más? ¿Qué llevamos? Falta de sueño, exceso de sueño, falta de apetito, exceso de apetito, concentración, fatiga, ideas catastrofistas, ansiedad, pesimismo, apatía, irritabilidad, ¿qué más? Bajo nivel de actividad. Indolencia, ¿qué es indolencia? Pero sí, como así, como que, pero bueno, vamos a ver que la indolencia como que va por otro lado, ¿sí? ¿Qué más? No, es que la depresión no es tanto indolencia. Baja No, de la... sí lo siente uno. Vamos a ver que hay otras enfermedades que sí hay indolencia, ¿no? Que sí hay esa, como que me vale. Baja de la libido. Baja de la libido, lo que más le importa. Pero aquí va para Sergio. Sergio, ya te di. Ya tenías Para él. Ya tenías la libido baja por la depresión. Y ya te di fluoxetina. ¿Qué le va a pasar a tu libido? Peor, Bajo más. peor. Peor. Por eso no está Paola aquí. Peor. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un efecto secundario, porque la serotonina también tiene que ver con la función sexual. ¿De acuerdo? Entonces, Oiga, doctor, ¿el chocolate qué? ¿el chocolate qué? Ay, el chocolate Pues tiene sustancias que pueden euforizar, ¿sí? Que al final de cuentas te pueden euforizar, son otro tipo de sustancias que al final tienen que ver con la serotonina y la elevación de estas y te pueden euforizar. Pero si tú me dices estoy deprimido y me tomo 2 kilos de chocolate abuelita diarios, no mames,
Al final vas a quedar igual de deprimida, con barros y gorda. Pero sí es una función En alguna. como de producir alegría. ¿Cómo sí? En alguna gente. Sí, La hormona, produces. la llamada hormona de sensación de bienestar. Sí, bueno, esa es la dopamina. ¿Ok? Pero bueno, entonces ya le di el inhibidor de la recaptura y la serotonina va a funcionar bien y se me va a quitar la depresión. Qué fácil. Esto funciona para el 80% de las gentes. ¿Sí? Ahora, si yo soy así en estudios, yo no le doy fluoxetina. Le doy un chocho de azúcar y le digo que es medicamento. A esto se llama placebo. Yo se la doy. ¿Y el placebo cuánto mejora la depresión? Nada, dicen acá. Casi igual, ¿no? No, No se no ayuda. tan casi igual. Un 20 a 40%. Hay 20 a 40% de gente que sí responde con placebo. Por lo tanto, el primer manejo de la depresión no grave es con psicoterapia. ¿De acuerdo? De contención, de sentirse escuchados, sentirse que alguien los ve, ¿no? Están con ellos. Ahora, si yo veo una depresión súper grave con ideas de muerte que ya compraron la pistola, pues no le voy a decir, a ver, venga, psicoterapia, a ver qué le pasa. No falte a sus terapias. No, lo interno. ¿Sí me entiende? Y le doy medicamento inmediatamente. Entonces, también la depresión es de grados. La enfermedad mental es de grados. Es como dice, o tengo o no tengo, no. O medio tienes, o un cuarto tienes, o un tercio tienes depresión. ¿Sí me entienden? Es de grados. Entonces, todos tenemos en esta sintomatología pues, diferentes síntomas. Ajá. ¿Sí? Entonces, es importante saber que es de grados. ¿Qué otro neurotransmisor? La dopamina. La dopamina. ¿Con qué se ha visto relacionada? Con la manía. Con la manía, con la psicosis. Vamos a llamar con la psicosis. ¿Ok? Con la psicosis. Y dentro de la psicosis, ¿qué dos enfermedades tienen psicosis? Esquizofrenia y bipolar. Y trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Entonces se ha relacionado la dopamina con la esquizofrenia y el trastorno bipolar a través de un síntoma que se llama psicosis. ¿Ok? Y a ver quién se está durmiendo. Acá se está durmiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la psicosis? Locura. Qué mala onda, ¿eh? La plática. Sí, la enseñanza a decir locura se sale. No tomé la fluoxetina. Tache. Tache, ¿verdad? Pues, ¿cómo que locura? No, sí, cosas así. ¿Eh? De miedo, de... No, esa es ansiedad. A ver, ¿quién define más locura? Luego vamos a hablar de eso, ¿eh? Yo también le digo locura, pero no a la psicosis. Distorsión de la realidad. Distorsión, ¿pero cómo es distorsión? Que ves las Que te veo cosas. flaco en vez de gordo, Puede ser, que te veo blanco en vez de negro, puede ser. No. O paranoia. ¿eh? Pero como pérdida. De que de repente ya no sé dónde estoy, quién soy. Ideas delirantes. Bueno, entonces, para hacerlo más fácil, dijeron la gente con esto de la pérdida, distorsión, vamos a decir lo siguiente. La psicosis tiene tres características. Una, ideas delirantes. Dos, alucinaciones. Y tres, desorganización de la conducta del pensamiento. Y entonces ya me lo ponen más fácil. ¿De acuerdo? En estas tres síntomas me ponen que es la psicosis. Sin embargo, yo sigo pensando en la locura que usted dijo. Y entonces digo, hay a veces locuras que no tienen esto. Y les voy a contar el caso de un mismo paciente que tiene psicosis y tiene locura. ¿Ok? Entonces,
Primero, es un paciente que ya se conoce con el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces ya sabemos que ha estado, para que yo diga que tiene esquizofrenia, realmente quiere decir que el paciente ya ha tenido un episodio psicótico. ¿Qué es un episodio? Un estado. Un estado donde al menos tenga más de un día psicótico. Para eso es un episodio. No crisis. Me dejó mi novio. Bueno, mi novio, bueno. ¿Qué les importa? ¿Sí? Me dejó mi novio. Y entonces en esa dejada del novio, tengo voces que me dicen, no sirves, eres de lo peor, por eso te dejó. Son esas, me duran unas horitas. Y al día siguiente ya estoy bien. ¿De acuerdo? Eso no es un episodio. Es una crisis, ¿sí? Que casi siempre surge ante un estímulo adverso, ¿ok? Y entonces yo digo, no ha tenido porque se durmió, bueno, le dio la psicosis y ya al día siguiente está bien. A que yo piense que me incrustaron un chip en la cabeza y ese chip usted lo está, sí lo está manipulando, ya lo vi. Ya lo vi a través de ese ojo y entonces a mí me da un toque aquí, ¿sí? Y entonces yo estoy sintiendo y me duermo con ese pensamiento y me despierto con ese pensamiento. Eso ya es un estado, ¿se me entiende? Entonces, para que yo tenga esquizofrenia ya debo de tener un estado, un episodio. Este paciente que les digo ya ha estado en episodios, ya ha tenido episodios psicóticos. Bueno, se le dio un medicamento que le quitó la psicosis. El paciente ya no está psicótico. Y entonces, pero tiene unos pensamientos súper raros. Y ahorita les voy a decir un pensamiento que tuvo. Es rico el paciente. Y entonces, bueno, el papá es rico. Y entonces el paciente se le ocurrió, su papá lo obligaba a estudiar relaciones internacionales en el ITAM. ¿Sí? Creo que ahí es una escuela de alta exigencia, de súper alta exigencia. Y el pobre, pues como quiera pasaba y reprobaba algunas materias, pero al final acabó la carrera debiendo creo que 8. Ajá. Y entonces él me decía, yo ya no quiero relaciones internacionales, es que mi papá quiere que me titule, pero yo ya no quiero. Adelante, no hay problema. Me voy a ir a Francia a estudiar cine. Aquí se les hizo una prueba de su inteligencia y su cognición. Los que hicieron la prueba dijeron, si es esquizofrénico, tiene mucha su inteligencia y no se ha deteriorado su cognición, ¿qué onda? ¿Quién es esquizofrénico? Bueno, se va a Francia, empieza a estudiar cine y duró en la escuela una semana. A la semana se sale de estudiar cine y se va a Praga a estudiar relaciones internacionales. Pasa todas sus materias en Praga, en relaciones internacionales, y regresa de vacaciones. Y le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vas a hacer ahora que acabes la carrera? Relaciones. Voy a hacer cine. A ver. Sí, pero estudiaste un mes cine, pues, no quisiste. Te vas a relaciones y vas a regresar a estudiar, a hacer cine. Sí. Tengo conocidos y entonces yo voy a producir una película, voy a hacer esto. Y entonces yo digo, ¿está psicótico? ¿Es una idea delirante? ¿Está escuchando voz? ¿Oye, escuchas voces? No. ¿Qué síntoma está teniendo este paciente? ¿Qué le está fallando? El juicio. ¿Eh? ¿Estaba medicado? ¿Medicado? No me dice bien las cosas, no hace conductas desorganizadas. El juicio. Lo que le está fallando el juicio, al final de cuentas, el juicio no lo pone el DSM-4 como un diagnóstico, pues el juicio es lo más importante, ¿no? El saber quién soy, cómo adaptarme, es lo más importante, ese es el juicio. A este paciente le está fallando el juicio. Ahora, ¿eso es psicosis? No. Y entonces tomo el término, porque no le sé ponerle otra cosa,
está loco. ¿Sí me entienden? No está psicótico, está loco. Ahora, esos errores de juicio, esa situación, ¿hay medicamento para esto? No. ¿Hay medicamento para esto? Sí. Entonces, para la psicosis sí hay medicamento. Para la locura, no. ¿Qué tenemos que hacer para la locura? Un tipo de terapia cognitivo-conductual para irlo enfocando a que no razone tan mal. ¿De acuerdo? Generalmente a nuestros pacientes, la esquizofrenia, tienen la psicosis, le quitamos la psicosis y los psiquiatras decimos, esa es mi labor. ¿Y la locura? Se queda en la nada. No tenemos los suficientes elementos de personal, de conocimientos inclusive, para cómo hacer esto. ¿Sí? ¿Cómo ayudar en eso? Para acabar, este paciente vive con el papá que lo está chingando, es un papá de alta expresión emocional, así se denomina el tal. ¿En qué página del DSM? Se llama alta expresión emocional, ¿sí? Yo le llamo chingue. Y entonces el papá, como está chingue al paciente, entonces se psicotiza. Un paciente con locura tiene mucho más riesgo de psicotizarse. Y en esa psicosis, ahora sí empieza psicótico. Me lo traen en México, en Praga y en Francia vivió solo, solo. No tuvo ningún problema. No tomaba medicamentos. No, sí tomaba su clozapina, 200 de clozapina. Sí tomaba su clozapina, o sea, estaba con clozapina, pero solo. Su papá todas las noches por, ¿cómo se llama? Skype. Por Skype le decía, a ver, quiero verte tomando el medicamento. Y se la tomaba. Pero llega aquí con su misma dosis de clozapina, ya con los papás ahí, uno pensaría, pues va a estar más tranquilo, ¿no? No, se psicotiza, porque el papá está chingue. Porque es un papá de alta expresión emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Ya? 2 minutos nada más. 2 minutos. Ya, aquí lo dejamos. Las alucinaciones y la desorganización. ¿En qué enfermedades? ¿En qué enfermedades? En esquizofrenia, cuando están en episodio. ¿De acuerdo? En trastorno bipolar, en episodio maníaco. Entonces, el episodio maníaco se caracteriza por un exceso de dopamina, ¿sí?, a nivel de las neuronas. ¿Qué tengo que hacerle desde el punto de vista de medicamentos? No he podido bajar la dopamina de aquí. Lo único que tengo elementos es para bloquear la dopamina. Y entonces doy un medicamento que bloquee la dopamina. ¿Ok? En primera instancia, el medicamento que se dio fue un antipsicótico, pero vamos a llamar que no fue así, pero vamos a decir que fue el Aldol, porque es de los más viejos. Entonces el Aldol es un medicamento que me bloquea la dopamina. Qué padre, ¿no? Ya me bloqueó la dopamina. ¿Qué se preguntaría? ¿Qué efectos secundarios? ¿A dónde? Pero si le bloqueó la dopamina en otras áreas del cerebro y en otros, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiende? Esa es la primera pregunta. Ok, ya le quité la psicosis, pero el Aldol bloquea la dopamina de manera indiscriminada. ¿Qué va a pasar? La dopamina tiene diferentes vías. Una vía es la vía del sistema límbico, o sea, de las emociones. El exceso de dopamina en el sistema límbico me da la psicosis. Si yo bloqueo la dopamina en el sistema límbico, ¿qué me pasa? Me quita la psicosis. ¡Qué bueno! Pero tengo un sistema cortical, o sea, de la corteza. La dopamina en la corteza me da la atención, me da la energía, me da el placer.
¿sí? Si yo le bloqueo la dopamina a nivel cortical, ¿qué me produce? Y me producen los síntomas negativos. Los síntomas negativos de la enfermedad son la hueva. La hueva. ¿De acuerdo? Entonces, una hueva por medicamento. Y claro, lo tengo con Aldol para que ya no tenga la psicosis, pero le estoy exigiendo que trabaje. ¿Sí me entienden? Había un antidepresivo que yo tomé hace como 10 años, que me quitaba la hueva, me quitaba la tristeza, me volví una persona muy Ajá. yo tengo un negocio que un nivel me iba muy bien. Ok. Me olvidaba de mis obsesiones, que era muy obsesivo. Ajá. Que se llama clorimipramina. Ah, ok. Y luego me la cambiaron por imipramina. Ajá. Y he preguntado a mi seguro porque yo tomo medicamento del seguro. Ajá. Me dicen que ya no la tienen, que es mala o No. La clorimipramina es el mejor medicamento antidepresivo y antitocoso que existe. Pero desafortunadamente nada más la hace un laboratorio. No. Y se aprovecha. Y entonces el medicamento para dosis así más o menos estándar te viene saliendo como 5,000 pesos al mes. Inaccesible. Ya no tiene paciente, pero nadie le ha entrado a ese medicamento. Nada más lo hace Novartis. Y es excelente ese medicamento que me dice. es lo máximo. Pues sí. Pero bueno. Entonces, si yo le bloqueo la dopamina a nivel cortical, hago la hueva. Ya tiene mucho sueño. La hueva, va para ti. 3. Existe otra vía de la dopamina que se llama la vía, ¿qué le ponemos? Del sistema extrapiramidal. El sistema extrapiramidal es el sistema que coordina mis movimientos. ¿De acuerdo? Si yo tengo bloqueada esa vía, voy a tener Parkinson. Ajá. Si yo manejo con el Aldol a un cierto número de pacientes, el 70%, les voy a producir Parkinson medicamentoso. Y entonces el paciente ya no tiene alucinaciones ni ya no está psicótico, pero está con hueva y parkinsonizado. ¿Sí me entienden? Entonces, el Aldol es un medicamento muy bueno, pero... ¿Ok? Y por último, hay una vía que es en el hipotálamo, que tiene que ver con la prolactina. La prolactina es proleche, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la hormona que hace que haya leche. Y entonces el paciente, inclusive siendo hombre, puede secretar leche. Qué gacho, ¿verdad? Sí se quedó así, qué onda. Mucho medicamento. A ver si no tiene. Ahora, el Aldol es el medicamento antipsicótico más viejo, ¿sí? Pero con efectos más, pero es más barato. La industria farmacéutica, que no, nada más están de buenas ondas, ¿verdad? Pues han intentado hacer medicamentos, se han logrado hacer medicamentos mejores, pero pues a veces inaccesibles económicamente. Una pregunta que es así, viendo los efectos que tiene el Aldol normalmente, ¿sí es cierto que puede producir en algún paciente acaticia? No. Eso es lo contrario, Muy ¿no? común. ¿Sí? ¿Sí? La acaticia es un efecto extrapiramidal que, bueno, los pacientes le llaman caminitis. Ajá. Y la caminitis es que yo esté así todo el tiempo, no por ansiedad, no pueda pararme y esté parándome y regresando y esté acá Y haciendo mil cosas. Me siento y me paro y me voy para acá y estoy. Esa es la caminitis. La caminitis es terriblemente, afecta terriblemente, uno se siente re mal con la caminitis, ¿de acuerdo? Y además el familiar también se marea, ¿no?
Acá, los que se quejan muchas veces son los familiares de la caminitis del paciente. No, el aldol da acaticia. Ok. No puede dar. Casi siempre a todos les da acaticia. Te digo que un 60, 70%. Bueno, ante estas circunstancias hay nuevos medicamentos, ¿sí?, que hacen que nada más se trate de bloquear la dopamina en el sistema límbico y no en todos los demás sistemas. Ese es el objetivo, encontrar el medicamento que no nos dé todas estas cosas. Porque la psicosis es terrible, ¿sí? Quedar en psicosis es lo peor que puede haber. Porque además, esta psicosis generalmente, porque hay gente que dice, ay, la psicosis, qué padre vivir en un mundo fuera de la realidad. No, la mayoría de los que tienen la psicosis la sufren. La sufren. Porque aunque sea Dios, aunque sea Dios, estoy angustiado, estoy agitado. Como la de los aeróbics, hagan aeróbics, y no, madres. Bueno, espérame. No, te voy a decir. Hay una etapa, y ahorita, que se llama, y eso lo vamos a ver ya cuando veamos el trastorno bipolar, la manía. Y hay una etapa que se llama hipomanía. Aquí sí te acepto eso que estás comentando. ¿Sí me entiendes? Ahí sí te acepto la hipomanía, te acepto. Yo quisiera, y eso es lo que se quisiera, tener a la mayoría de los pacientes en hipomanía. Estaría padre. Porque la hipomanía, por definición, es alguien que sí está funcionando, pero tiene elevada su energía. Pero la está usando para bien. ¿Sí me entienden? Ahora, el paciente bipolar, depresión, hipomanía, manía. El bipolar tipo 1, ¿te acuerdas que ya vamos a hablar que es tipo 1 y tipo 2 después? El bipolar tipo 1 puede pasar hipomanía y puede pasar luego manía. Y entonces es cuando sufren ellos, ¿sí?, o bien tienen un alto riesgo de producirse accidentes. Porque estoy tan bien que me agarro un arrancón de 300 kilómetros en el periférico, con las consecuencias a terceros y a mí mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, con las consecuencias. Entonces, sí, y esta es la controversia. ¿Te dejo en hipomanía? Ahora, si eres un paciente tipo 2 que nunca has hecho manías y tienes más tendencias a las depresiones, te dejo en hipomanía. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero si eres un paciente tipo 1 que si haces manías, dejarte en hipomanía es peligroso. ¿Sí? Tengo como que decir, no te vayas a ir. Ahora, al final de cuentas, y esto es así, el paciente pues, es el que decide. ¿Por qué les voy a decir lo siguiente? Entonces llega una señora, tiene 60 y casi 70 años de edad, ¿sí?, y debuta en la enfermedad bipolar hacía 10 años. O sea, es de inicio tardío. Generalmente la enfermedad bipolar se empieza como a qué edad. No, antes, desde los 20. Sí. ¿La esquizofrenia desde cuánto? Desde los 20 también. Entonces, un término de edad promedio es 20 años. Pero esta señora debutó en la manía a los 50 años. Entonces llega así literalmente. Cada que ha tenido manía, ha ido a la cárcel. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y no es francesa para que la liberen rápido. No sé que me tomen closetina, pero bueno. ¿Ok? Entonces va a la cárcel siempre porque en una ocasión, como estaba en manía, vio que llevaban a un delincuente los policías y fue con los policías en manía y les dijo, no, dejen sus derechos humanos del paciente, déjenlo, porque lo tenían agarrado, suéltenlo, y se empieza a pegarle a los policías. Sin saber, manía, que había hecho el fulanito ese, ¿no? Ella se le hizo fácil decir, voy a defender los derechos humanos del
del delincuente. ¿De acuerdo? Y entonces se fue a golpes con los policías. Y lo llevaron al bote. En otra ocasión fue porque se peleó con un vecino. Y la llevaron al bote. ¿De acuerdo? Bueno. En esta ocasión llega la señora y me dice, estoy deprimida. No me importa. Prefiero estar deprimida que maníaca. El único objetivo que yo le pido para la consulta es que no me deje ir a la manía. La depresión me la aguanto, dice. ¿Ok? Y ese es su objetivo. Así llegó. Porque las consecuencias que he tenido de la manía son terribles. ¿No? Entonces la paciente llegó, la empezamos a manejar para la depresión, fue mejorando y empezó en un estado hipomaníaco. Y en el estado hipomaníaco dijo, qué bien, estoy re bien. Señora, pero usted me dijo que no se iba. No, qué manía, ni qué nada, estoy re bien. Así es como debo de sentirme. Señora, pero usted me dijo que no. ¿Sí? Habíamos hecho un pacto cuando todavía no estaba tan hipomaníaca, de que si la veía maníaca, la iba a traicionar. Esa fue la palabra, señora. Si la veo maníaca, la traiciona. Sí, doctor, usted es el mejor doctor. Cuando empieza la hipomanía, los hijos dicen, doctor, ya está agarrando pista. Así siempre se pone, ya va para allá. Bueno, entonces les digo, tráiganla y digan, llega la paciente y dice, no, doctor, estoy re bien, mire que el medicamento. No. ¿Qué le parece lo siguiente? La interno. Vamos a ver todos los médicos a definir si usted está mal. Si no está mal, la dejamos sin medicamento y la damos de alta en una semana. Ok, acepto. Y entonces el día que se internó, llegó creo que gritando, Aviña para el director, y ya desde ahí dijeron, ¿no? Yo no la vi el viernes que se internó. Bueno, el sábado en la mañana me hablan y me dicen, doctor, su paciente está terrible. Y voy a verla. Hijo de la chingada, tú eres el cabrón. Así, Cuando yo lo había conocido, era una persona que no decía groserías. ¿Sí? Te voy a romper la madre, cabrón. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? Tú me traicionaste. ¿Pero qué pasa? Es que me quise tomar un café, salir a tomar un café, y no me dejaron, hijos de la chingada. Y entonces la viejita se ponía como con 5 camilleros. Ya sé quién. Ya, no, pero nada más me suelten y te voy a romper la mano. Así. Eso ya no era hipomanía. ¿Sí me entiendes? Era hipoaviña. ¿Pero cómo se llama esa manía? Hipoaviñamanía. No, ¿cómo se llama? Porque no estaba psicótica como tal, porque no tenía ideas delirantes, Manía. no tenía alucinaciones, no estaba desorganizada. Manía neurótica. No, se llama manía disfórica. Encabronada. O sea, era episodio Y tiene un mixto. error de juicio cabrón. Porque yo, si no hubiera tenido palabra conmigo, porque él llega y luego me va a insultar y se me va a ir a la yugular. Si yo hubiera estado bien, hubiera dicho, doctor, mire, no me dejaron salir. Porque yo inmediatamente, que yo ya sabía que iba a haber problemas, inmediatamente que me llamaron fui. Entonces llega el jefe el lunes, y el jefe no le gusta tener pacientes internados involuntariamente. Y entonces me dice, oye, Carlos, yo no veo que esté psicótica tu paciente, ¿no? Está maníaca. No es así, ¿no? Así no es. Porque a mí ya me dijo miles de insultos, pero no es así porque dice ella que así es porque es veracruzana. ¿No? No es así porque, oiga, usted está mal porque todo, no, yo soy así, siempre he sido así, yo soy de Veracruz, hijo de puta, y así. Bolovanes. Demasiado porque cuando la soltaba me decía, a ver, ven para acá si eres tan hombre. Y yo me hacía para atrás y porque sabe jiu-jitsu o algo así, entonces me ponía así con maniobras. Esa paciente estaba en una manía disfórica, ¿no? Entonces, esa idea, y ella cómo dice que se estaba sintiendo. Bien. Bien. Estoy perfectamente bien. Y los hijos dicen, esa es la manía. Ya, así se empieza. Así está. Y así está. ¿Sí? Y entonces alguien comete una injusticia, o ella cree que alguien está cometiendo una injusticia, y se va a agredir a ese alguien. ¿La dejamos así sin medicamento? Ella se siente súper bien. De verdad, ella dice que está súper bien. Ella ya había pedido que cuando estuviera así,
se le traicionaron. Para no hacerle el cuento largo, acabó con terapia electroconvulsiva, le fue re bien, ¿sí? Pero luego se nos fue a depresión. Eso es lo malo, ¿sí? Luego se nos fue a depresión. Ahorita está en un tratamiento en donde ya parece que está nivelando la depresión. Y me vuelve a decir, no me deje caer la mano. Cuando salió, hasta las gracias dio. Gracias. Cuando ya estando internada, ya empecé a hablar, oiga, la tuve, gracias. Ya cuando dije, ya. ¿Sí? Es la diferencia. Por lo tanto... Pero eso cuando es manía disfórica, entonces. Sí. Pero cuando no es manía disfórica, cuando es manía placentera, Es muy cuando raro. haces cosas que te sientes Estás en hipomanía. felicidad, Estás en hipomanía. Vuelvo a decir, estás en hipomanía. Si no estás psicótica, estás placentera, no estás en hipomanía. ¿Sí me entiendes? aunque vayas a 100 kilómetros por hora en la carretera. No, entonces ya empieza. Bueno, Porque sí se llama es la hipomanía realidad todavía, consciente, pero ya estás empezando a presentar riesgos ante tu persona y ante los demás. El principal riesgo que se presenta es gastos. Sí. Entonces el que tiene una tarjeta de crédito ya se amoló. Cuando te acabas todo el dinero, pero te sientes feliz, o sea, feliz. Pero ya tu juicio ya no está. ¿Sí me entienden? Ya tu juicio ya no está. Ya te estás dañando, porque al final vas a decir, yo debo 2 millones de pesos, como les digo aquí. Fui feliz, pero ya no. Cuando se te cabe. Desafortunadamente, en el trastorno bipolar, que ya lo vamos a hablar, la manía no es eterna. Y la mayor parte del tiempo los pacientes están en depresión. Queremos encontrar el estándar donde el paciente esté estable. Un paciente me decía, y esto es terrible, ¿no? Se creía Dios, el Dios que, y ya le quitamos la manía y llega, ¿cómo estás? Pues mal, ¿no? ¿Por qué? Por su culpa. ¿Por qué? Yo era Dios. Ahora soy un pinche mortal. ¿Sí me entiendes? O sea, soy un pinche mortal que no ha acabado ni la primaria. ¿Por qué no me dejó en manía? Si te hubiera dejado en manía, hubieras acabado en la cárcel o muerto. ¿Sí? Porque ese Dios iba y entraba a los templos que no eran cristianos y se peleaba con los de ahí. Ajá. Fue a una de judíos y lo sacaron, pero... ¿sí? ¿Sí me entiendes? Porque estás interpretando mal, ahí sí ya estás psicótico. Ya estás distorsionando la realidad. Ajá. Por eso, ahora sí que la línea entre la psicosis y no psicosis es también muy fina. Hay una pregunta para cuando se quiera hacer una red de apoyo con familiares, ¿cuáles son los focos más frecuentes, aparte de los gastos? Porque esa línea tan fina que hay entre la hipomanía y la manía, sí. La familia es la que tiene que empezar a ver también los focos, porque ahí es donde se nos van. Los gastos es muy importante, Ajá. ¿no? Este paciente ya está gastando de más. 2, las repercusiones sociales que está teniendo. Ajá. En el trabajo, si tienes trabajo, empiezas a hallar disfuncional porque dices, no, yo lo arreglo todo. Yo, órale, estoy trabajando 20 horas diarias. ¿No? La disminución en la necesidad de dormir. Oye, ya no está durmiendo, ¿qué pasa? Ajá. Llego a las 3 de la mañana y a las 5 ya me desperté con una energía como si nada. Digo, qué padre si fuera todo organizado y ordenado. Pero cuando empieza uno a manejar excesivamente, con exceso de velocidad, con riesgo, a gastos, y a empezar a no tener juicio, pues es cuando ese es el problema. ¿Sí me entiendes? Ahora, el hecho de que en depresión te la pases tan mal, no quiere decir que te tengamos que tener en manía. Lo que quiere decir es que hay que hacer el esfuerzo por quitarte de la depresión. ¿Sí me entiendes? Y dejarte en lo que es el estándar, que es la eutimia. ¿De acuerdo? O sea, el eutímico. Eso es lo que se trata. Ajá. Entonces, para ya concluir. Primera, las pláticas van, la siguiente sería el 2 de marzo, porque como siempre me voy de vacaciones.
¿sí? Me voy de vacaciones y regreso el 20 y tantos, no voy a estar en México, entonces la siguiente sería el 2 de marzo. ¿Qué sería de plática? Esquizofrenia y bipolaridad. Ok, esquizofrenia y bipolaridad. Vamos a hacer estas diferencias, porque ¿cuántos no están en el inter de que no sabemos qué somos? ¿No? Eso sería. Ya después vamos, si ahorita Napoleón da el temario, ¿no? Para que les demos el temario. La conclusión en esta ocasión es, las enfermedades mentales son muy difíciles de diagnosticar. Y más aún, muy difíciles de entender que las tenemos. ¿Sí? Es un problema para uno mismo y para la familia. Porque quien sufre las repercusiones del estado maníaco o hipomaníaco es la familia. Porque quien va a recibir la agresión es la familia, al principio, ¿no? Que esta dificultad para identificarla, por eso nos sirven pláticas como esta para decirnos, pues yo sí he caído en estados hipomaníacos, o yo sí he tenido estados ya más allá de la hipomanía y la manía. Que entendamos que estas enfermedades, si las sabemos entender, las vamos a manejar mejor. Desafortunadamente no existe cura todavía. ¿Sí me entienden? O sea, no hay cura todavía, como tampoco hay cura para la diabetes. Yo siempre lo relaciono con la diabetes para que veamos que estas enfermedades son enfermedades médicas. ¿Sí me entienden? Porque si le llamamos enfermedades psicológicas, nos confunde aún más. Que todas estas enfermedades, ¿sí?, requieren tratamientos. Por especialistas, que a lo mejor en primera instancia en una depresión voy a requerir una psicoterapia y en una esquizofrenia un tratamiento, pero que la mayoría de las enfermedades requieren el tratamiento de las dos cosas, la psicoterapia y el fármaco. Que desafortunadamente en México o en el mundo no existe la posibilidad de la psicoterapia. Es muy difícil que nos den psicoterapia si no tenemos lana. Y hoy en día la psicoterapia me la están cobrando en 1,000 pesos la sesión, pues mejor me deprimo, porque si no me deprimo económicamente. ¿Sí me entienden? Entonces, la idea es el fin de estos talleres o pláticas o como le llamemos, es esto, ¿no? O sea, entender, las preguntas son bienvenidas, para que preguntemos, nada de que hay, ¿no? El clásico, tomen su fluoxetina para la próxima, para que si alguien pregunta así, nada, ¿no? Salen todos con su neurosis interna que todos llevamos dentro. No, es para preguntar y eso. Generalmente las vamos a hacer de 2 horas, entonces de 10:30 a 12:30 el próximo 2 de marzo. Y siguiente función a las 4:30 a las 6:30. El siguiente función. Que la camarita esa que no tiene hasta la gorro, si la tengan para 2 horas, no podemos interrumpir ahí. No, pues ya estamos tratando, pero... Ni siquiera lo hicimos, porque no se puede, vamos a estar, a ver, nos vamos a corte, ¿no? No se puede. Lo peor es que te avientas lo mejor cuando está fuera la cámara, Carlos. Me inhibo, porque tengo fobia social. Entonces es eso, ¿no? Cualquier pregunta, todo, estamos. Un niño que es diagnosticado con síndrome de tensión, digo, con déficit de atención, tiene es más propenso para después tener bipolaridad o esquizofrenia. Bipolar. Se ha asociado mucho el déficit de atención con bipolar. Si fue bien buen diagnóstico, sí tiene más riesgo de ser bipolar. Esa es mi duda. En esta plática dices enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, pero yo entiendo que es toda como una gama, entonces ¿por qué esas dos? ¿Por qué ¿por qué esas dos? Porque aquí mis patrones son de 2 asociaciones, una de asociación de esquizofrenia y otra de asociación de bipolar. Y entonces me tienen amenazado con grabación. Una enfermedad que no sea de bipolar o esquizofrenia. No, porque estas pláticas van encaminadas a esas 2 enfermedades que además
son las enfermedades, no las principales, no las No, pero las son más las tres, frecuentes. pero son las tres bases que puso Kreppelin. No, defiendo, no. Son el paradigma de la psiquiatría. La esquizofrenia siempre es el paradigma en donde surgen todas las investigaciones a partir de la esquizofrenia y el bipolar. Pero es porque estamos en dos asociaciones. Obviamente que es más frecuente el trastorno de ansiedad. Sí. El trastorno de ansiedad es el trastorno más frecuente en psiquiatría, donde hay fobia social, pero vamos a Y es hablar comórbido. de esquizofrenia y trastorno de ansiedad en alguna ocasión, dándole más énfasis a ese trastorno de ansiedad. Pero sí tiene razón, en otras pláticas cuando vamos a escuelas, pues vamos a platicar más del trastorno de ansiedad. En este porque son de las dos asociaciones. Por eso me encamino más a la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Hay pláticas o hay aquí creo que grupos de demencia. Y entonces ya se va encaminando hacia demencia. Antes, cuando no había el DSM, los manuales, ¿qué pasaba? Se diagnosticaba esquizofrenia 2 veces más que en Europa, en Estados Unidos. Entonces, ¿en poco en Estados Unidos más esquizofrenia? No, era la forma de diagnosticar. Hoy en día, y esto es real, el 60 o 70% de los pacientes psiquiátricos caen en nuestros criterios diagnósticos del DSM-4. Un 30% no cae ahí. Cierto. Y esos son los pacientes que decimos, ¿qué tienen? ¿Sí me entienden? Ahora, la psiquiatría, la neurología y todas, pues son ciencias en pañales, ¿no? Yo no te puedo decir, seguro lo sabemos todo. Y entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener la humildad de decir, no lo sé. Sí. Ahora, un 60-70%, lo bueno, sí caen en nuestros criterios y sí responden a los tratamientos. Perdón, eso es muy común. Sí. Y definir entre la adolescencia y la enfermedad está en chino. Está en chino, ¿eh? Ahora, cuando se sale más allá, es cuando tenemos que... Yo digo, no hay que pecar de exagerados a veces. Y entonces si yo digo, es adolescencia, mejor lo llevo a que me lo valore. Inclusive el mismo psiquiatra puede decir, es adolescencia. Y 2 años después, fue una enfermedad psiquiátrica. Hay un estado que se llama pródromo. Pródromo. El pródromo es que algo está fallando, pero no sabemos qué. Y hay que dejar al pródromo. Ahora, dar tratamiento como para esquizofrenia al pródromo no es lo más conveniente, porque un 30% de los pródromos sí se hacen esquizofrenia, pero un 70% no. 2 años. Ese pródromo que te vire a ser esquizofrenia. Y hay pródromo de bipolar que no está estudiado. Seguro hay pródromo de bipolar. Malinterpreto se puede hacer una discusión entre mi esposo y yo, o algo que reclamaba mi esposo cuando mi esposo me decía que yo quiero una mujer, no nada más que la retrastes, plancha, etc. Cuando le digo yo quiero una mujer así, pues se le fue encima a su papá porque le dijo, o sea, oye, ¿quieres otra mujer si aquí tienes a mi mamá? Entonces, ¿Qué le está fallando ahí? No, y otra cosa. El gen. O sea, ahí qué está fallando cuando él dice, Con una idea y esto es muy común, delirante. por eso lo tomo este ejemplo, cuando él dice, yo quiero otra mujer, Sí. haciendo como una metáfora de decir que quiere una mujer diferente, ¿no? Y él interpreta que quiere otra mujer, ¿qué le está fallando? La cognición en cuanto a cómo estructura las ideas, con un pensamiento muy concreto. Uno de los problemas principales de estos pacientes es que llegan a conclusiones con pensamientos concretos. ¿De acuerdo? Entonces hacen como y ellos mismos a veces hacen la metáfora y se la creen. Por ejemplo, una paciente, ¿cómo llega a la conclusión de que su mamá no es su mamá? Llega de la manera siguiente: se está desmayando, está en el baño, se está desmayando y le dice, mamá, y como no llegó la mamá, es que no es su mamá. ¿Sí? O sea, llega a la conclusión y ahora ella cree que esa señora, así le llama, no es su mamá. Oye, ¿pero por qué? Pues yo me estaba desmayando. Le hablé a mi mamá y no llegó. Por lo tanto, ella no es mi mamá. ¿Sí me entienden? Eso. Y entonces, llegar a esa conclusión fue igual.
quiere otra mujer. No, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces lo agrede el papá.